Bueno, hermanos, muy buenos días. Deuteronomio 29:19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Ay, Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta advertencia, Señor, porque estamos vivos, Señor. Y son advertencias que mientras hay vida hay esperanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú, por medio de estas cosas, Padre Santo, tú nos adviertes, Señor, de los juicios, Señor, de aquellos que no te obedecen ni te siguen, Señor. Mira, Padre, yo te doy gracias. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, que hoy disciernas cada corazón, que metas la espada, que nos confrontes, que nos guíes, Señor, y que nosotros estemos siempre atentos a escucharlo, y que no nos pase como a los judíos acá, Señor, que estemos pensando que estamos en paz, aunque andemos en la dureza de nuestros corazones. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, el sermón de hoy se llama Envanecidos. Envanecidos. Dice la palabra: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Hermanos, si ustedes revisan en qué contexto está escrita esta porción de la escritura, hermanos, si ustedes se devuelven o sea, todo Deuteronomio está hablando de la ley, está hablando de la ley. Hay leyes, están los 10 mandamientos en Deuteronomio 5, hay leyes civiles, leyes contra la idolatría, leyes contra, habla del pacto renovado, habla de las leyes en la tierra prometida, cuando lleguen a la tierra prometida, las leyes del diezmo, las leyes leyes civiles, digamos, en el sentido con cómo comportarse con los pobres, con los esclavos, las leyes en cuanto a la remisión de los pecados, de las fiestas, se habla de guerras en cuanto a la guerra, hermanos, de todo tipo, toda la ley, absolutamente todo está escrito previo a estas palabras que nosotros acabamos de decir. Pero hay otras cosas, hermano. Los capítulos 2 anteriores son las maldiciones por no obedecer a esa ley. Cuando usted lee Deuteronomio 28, la primera está las bendiciones por la obediencia, y en la segunda parte, les digo desde qué verso, desde el verso 15, Deuteronomio 28:15, son las consecuencias de la desobediencia. Hermanos, si usted se devuelve un poquito más, en el Deuteronomio 27, desde el verso 15, están varias maldiciones también. Dice: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen, maldito el que deshonra a su padre, maldito el que redujera el límite de su prójimo, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Bueno, y hay una serie de maldiciones que el Señor da allí después de dar la ley. Después la ley no está ahí porque sí. He puesto delante de ti la bendición o la maldición. La bendición si me sigues, la maldición si no me sigues. Hermanos, pues en ese contexto está escrito estas palabras que acabamos de leer, hermanos. Nos dice Matthew Henry, refiriéndose a básicamente los versos previos del verso 29, y con respecto a esta cita particular: el pacto nacional hecho con Israel no solo tipifica el pacto de gracia hecho con los verdaderos creyentes, sino representa además la dispensación externa del Evangelio. Quienes han sido capacitados para recibir el nuevo pacto de misericordia y gracia de Jehová en Jesucristo y entregarse para ser su pueblo, deben aprovechar toda oportunidad de renovar su profesión franca de relación con Él y su obligación con Él como Dios de salvación, y caminar en conformidad con ello. Se describe al pecador como uno cuyo corazón se aleja de Dios. Ahí cuando nos dice que por la dureza de tu corazón, allí empieza la maldad, en el corazón malo de la incredulidad, que inclina a los hombres a alejarse del Dios vivo para ir a ídolos muertos. Aún a este pecado son tentados los hombres ahora, cuando sus propias lujurias y fantasías los descarrían.
Tales hombres son raíces que producen hiel y amargura. Ellos son malezas que si se las deja solas, se esparcen por todo el campo. Satanás puede disfrazar este bocado amargo por un tiempo, pero para que no disciernas el sabor natural, pero en el día postrero, si no antes, el sabor verdadero se hará presente. Fijaos en la seguridad del pecador en el pecado. Aunque oye las palabras de la maldición, todavía piensa que está salvo de la ira de Dios. Difícilmente haya en todo el libro de Dios, una amenaza más espantosa que esta. Oh, que los pecadores presuntuosos la lean y tiemblen, porque es una declaración real de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres, hermanos. Hermanos, ojalá hoy sea un mensaje, y espero que así sea siempre, un mensaje de advertencia, para que si estamos en la dureza de nuestros corazones, no pensemos que estamos en paz con Dios. Hermanos, vamos a ver 3 partes hoy, 3 capítulos. El primer capítulo se va a llamar Oyendo las advertencias. En el segundo capítulo vamos a ver autoengañados o el autoengaño. Y en un tercer capítulo vamos a ver malditos. Primer capítulo, oyendo las advertencias. Oyendo las advertencias. Y dice, y suceda, ahí en el verso base, y suceda que al oír las palabras de esta maldición. Hermanos, suceda que al oír, las habían escuchado, ya las habían escuchado, tenían muy claro, hermano. Los israelitas conocían muy bien la ley de Dios, hermanos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus bendiciones, pero ojo, también tenían muy claro sus advertencias, juicios y maldiciones por desobedecer. Ellos lo tenían muy claro, hermanos. Deuteronomio 28, les mencioné ahorita, Deuteronomio 27, del 15 al 26. La tenían muy clara, el Señor siempre les hablaba en ese sentido, que no se aparten, que cuidado, que, bueno, y las consecuencias de desobedecerla, más específicamente. Hermanos, leamos ahí el contexto previo de Deuteronomio 29, verso 10 al 18. Es una advertencia del Señor a no apartarse de Él para servir a otros dioses, porque si no van a haber maldiciones. Dice Deuteronomio 29 del 10 al 18. Dice, vosotros todos, mire, ojo hermano, que estas palabras se cumplen siempre que se leen, hermano, siempre que se leen. Mire, y hágalas para usted, para la iglesia, como si las estuviera diciendo el Señor mismo. Vosotros todos estás hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Hoy es el día del Señor, estamos en presencia de Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Hermano, nos está hablando a todos. Desde el que corta tu leña hasta que el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, ya te lo dijo, ya ustedes lo han escuchado, hermanos, todos aquí ya hemos escuchado, como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, hermanos. Los que están aquí presentes hoy, hermanos. Todos delante del Señor. Con nosotros delante de Jehová nuestro Dios. Y con los que no están aquí hoy con nosotros. Hermanos, con todos los que han escuchado el Evangelio, las palabras de Dios, con todas las iglesias locales que se reúnen hoy en todas las partes del mundo, hermanos. Perdón, sino con los que están aquí hoy con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto. Ustedes recuerdan, hermanos, lo que éramos antes, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra. Eso es lo que vemos todo el tiempo, y también nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos ha sacado, hermanos, de plata y oro que tienen consigo,
Y mira lo que dice, hermano: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, hermano. Son palabras de advertencia que hace el Señor. Y yo espero que hoy lo entendamos así, hermanos. Que no sigamos divagando entre dos caminos, entre si sigo o no sigo, sino que ya volvamos al Señor, porque no hay otra opción, hermanos. Usted no tiene dos opciones, dos caminos, hermano. Entienda que el único camino es seguir al Señor, porque si no sigue ese camino, hay juicios y maldiciones sobre su vida eterna, o sea, sobre su condenación eterna, hermanos. Advertencias, hermano. Mire lo que él dice: no sea que haya entre vosotros varón, mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte de Jehová para servir a dioses y naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Mira, hermano, advertencia, hace las advertencias. Hermanos, pero ¿cuál es la raíz de esas personas que se van a apartar? ¿Cuál es la raíz? Un corazón malo. ¿Pero de qué? De incredulidad, hermanos. De incredulidad. Hermano, eso es o es un corazón regenerado o es un corazón no regenerado. Es un corazón de piedra o es un corazón de carne. Es un corazón, es un terreno bueno o es un mal terreno. Es un árbol bueno o es un árbol malo, hermanos. ¿Quiénes se apartan? Los que tienen árboles malos, los que tienen corazón de piedra, los que no han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ¿y cuál va a ser el fruto de esas personas? Apartarse a servir ídolos muertos, ir a servir a Satanás y el reino de las tinieblas. Sí, puede que usted no se vaya y no vaya a ir a practicar como tal la hechicería, ni la brujería, ni nada de esas cosas, pero el apartarse de los caminos del Señor es ir a servir en el reino de las tinieblas. Hermanos, ¿qué fruto va a producir? Va a producir también hiel y ajenjo, un fruto malo, el pecado, el amor al mundo y una persona incrédula, sin fe, que se termina apartando de las cosas del Señor. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de no escuchar? Pues se los he dicho en varios momentos. Apartarse del Señor, escúcheme bien, para siempre. Servir a otros dioses, servir a los enemigos de Dios, Satanás, el pecado y el mundo, hermanos. O los enemigos también del cristiano. Hermanos, veamos otras advertencias que hace la palabra de Dios. Mira, hermanos, Hebreos 12, 15 al 17. Para que no nos apartemos tras otros dioses, porque va a haber muerte y destrucción, hermanos, muerte y destrucción. Mire, dice Hebreos 12, del 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, estas palabras son para nosotros. El escritor de Hebreos se las estaba diciendo a su audiencia que estaban en una iglesia, hermanos. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Hermano, que no haya ningún fornicario profano como Esaú en esta iglesia, que por una sola comida vendió su primogenitura, por un plato de lentejas, hermano. Porque ya sabéis que aún después, mire, escucha, hermano, esto es una advertencia para que no nos envanezcamos ni nos jactemos. Pero pues, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, hermano. La apostasía. Ay, hermanos, mire cuál es la advertencia: que no haya que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz amarga os estorbe, porque vamos a ser contaminados. Que recuerden lo que le pasó a Esaú. Nos hace esa advertencia en el Nuevo Testamento y nos referencia a lo que pasó en el Antiguo. Hermanos, ¿cuál era esa raíz de Esaú y la raíz de esas personas que se apartan? Amargura, envidia. Recuerde que Esaú tenía envidia, hermano, de su hermano. Profano, era un interesado, porque quería heredar, era la bendición, quería coger este tipo de cosas. ¿Sí me entiende? Cuando volvió, él no venía era arrepentido, sino lo único que quería era la bendición. ¿Sí me entiende? No quería obedecer al Señor, era un interesado.
¿Y cuál fue el fruto? Hiel y ajenjo. Contaminación, fornicación, vender su primogenitura, un falso arrepentimiento. Un falso arrepentimiento. Hermanos, ¿y cuál fue las consecuencias de no escuchar de Esaú? Ser desechado para siempre. Para siempre. Y una persona que no es que se le haya como tal negado el arrepentimiento, que él se hubiera arrepentido verdaderamente y el Señor se lo negó. No, es que no le concedió el arrepentimiento. No se lo concedió. Lo procuró con lágrimas, pero una tristeza que viene del mundo, no una tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Hermanos, otras advertencias. En el Salmo 69, del 1 al 7, hermanos. 69, del 1 al 7. Estoy dando varios ejemplos al principio de advertencias que hace Dios. De advertencias, hay muchas, hermanos. Simplemente traje apenas un par de citas bíblicas. Salmo 69, del 1 al 7. Mira, hermanos, con el adulterio. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijo, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Advertencias, cuidado, no se aparte, tenga cuidado con el pecado, no se envanezca. Mire, está atento a mi sabiduría, dice aquí en la advertencia, y a mi inteligencia inclina tu oído. A sus palabras. Esa es la inteligencia, esa es la sabiduría, no lo que nos dice el mundo, hermanos. No hemos entendido eso. Siempre vienen de afuera y nos empiezan a hablar una cantidad de cosas y volvemos a dudar, volvemos a dudar. El mundo nos va a decir todo contrario a las Escrituras. Difícilmente nos den un consejo alineado con las Escrituras. Hermanos, no nos dejemos engañar con esas cosas. Hermanos, miren, nos advierte contra los labios de la mujer extraña que destila miel, cuyo fin es amargo y tendrá muerte, es inestable y lo conducirá uno al Seol. Hermano, el adulterio, la mujer adúltera, cuando el hombre se deja seducir por esas cosas, hermano, va a conducir a la muerte, hermano. Pero eso también aplica con cualquier tipo de pecado, con apartarse de Dios. El pecado es dulce como la miel, parece bueno, parece lindo. Mire, en el Génesis dice que vieron que era apetecible el fruto. Así es el pecado, hermanos. Así lo presenta Satanás, así lo presenta el mundo. Y nosotros normalmente vamos y cogemos, hermano, probamos de esas cosas. No podemos hacer eso. No podemos jugar con esas cosas, hermano. Hermanos, ¿cómo era ese corazón? ¿Cómo era la raíz de ese corazón? De lo que estamos leyendo acá. De esas personas que juegan con el pecado, que juegan con la mujer adúltera, con el pecado, con el adulterio espiritual. Es un corazón necio, jactancioso. Se jacta, piensa que no se va a quemar. Juega con fuego y cree que no se va a quemar. Eso dice la Biblia. Que los que juegan con brasas se van a quemar con las brasas del fuego. Sin discernimiento. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Sin dominio propio, está jugando con el pecado. ¿Y cuál es el fruto? Hiel y ajenjo. Caer en los brazos de la mujer adúltera, es decir, del pecado y de cualquier tipo de pecado, de cualquier fornicación espiritual, de cualquier adulterio espiritual. Hermanos, ¿y cuál es la consecuencia de no escuchar? Un fin amargo como el ajenjo, muerte y Seol, es decir, condenación eterna. No crea que usted puede jugar con el pecado llamándose cristiano y que no se va a quemar. No lo crea. No lo crea, porque usted ya está pecando deliberadamente, y la Biblia advierte contra los que pecan deliberadamente. Una cosa es caer, pero otra cosa es pecar deliberadamente. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Mire, Hebreos 3 del 7 al 13. Hebreos 3 del 7 al 13. Otra advertencia. Hebreos 3 del 7 al 13 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
Es Dios, ¿no? Si oyores hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y mire, me tentaron, me probaron. Jugar con el pecado es tentar a Dios y probar al Señor. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, doble ánimo, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, mire, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, el pecado es engañoso. Engañoso. Eso no es nuevo. Eso desde los orígenes pasó. Allá en el Génesis, hermano. Es engañoso. Es engañoso. Lo único cimiento estable es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, el consejo que viene de Dios, conforme a las Escrituras. Ay, hermanos, miren las advertencias. Si oye hoy su voz, si oímos su voz y la estamos oyendo porque estamos leyendo las Escrituras, por favor, no endurezca más su corazón. No lo endurezca más. Recuerde lo que le pasó a los israelitas en el desierto. Ellos tentaron al Señor, el Señor se disgustó y no entraron en el reposo. No se aparte de Dios, no se endurezca por el engaño del pecado. Todas esas cosas nos está diciendo el Señor. ¿Qué es no entrar en el reposo, hermanos? Condenación. Condenación, hermano. Condenación eterna. Eso es no entrar en el reposo de Dios. Hermanos, ¿cuál es la raíz? Un corazón malo, incrédulo, un corazón de doble ánimo. Pregunta, ¿así somos nosotros? ¿Seguimos así, divagando entre si sigo o no sigo? Hermanos, nos vamos a quemar. Se va a quemar si sigue así. ¿Y cuál es el fruto? Hiel y ajenjo. Endurecerse, tentar al Señor, vagar entre dos caminos, la angustia, porque usted nunca va a ser feliz. Hasta eso le va a pasar. Cree que se va al mundo y va a ser feliz. No va a ser feliz. No va a ser feliz, no va a ser feliz, no se engañe. Es lo que usted le venden allá en televisión. No crea que eso es felicidad. Eso no es felicidad. Esa gente vive amargada, blasfeman todo el tiempo, viven en esas cosas. Ellos tienen felicidades pasajeras. No es felicidad, hermano. No es felicidad. Ay, hermanos. ¿Y cuál es la consecuencia de no escuchar? Pues apartarse del Señor. No entrar en su reposo, no entrar a la tierra prometida como le pasó a los israelitas. Es decir, no llegar a la Jerusalén celestial, al cielo. Condenarse eternamente, hermanos. Condenarse eternamente. Iglesia, cuando hemos escuchado las advertencias del Señor, hermano, ¿y cómo las escuchamos? Por medio de la palabra, por medio de un sermón, por medio de hermanos que nos dan consejos bíblicos. Y no hacemos caso. O cuando decidimos, escúcheme bien, cuando decidimos hacer algo que sabemos de antemano que está mal, plantamos una semilla de maldad que comienza a crecer descontroladamente. Usted no se da cuenta, pero eso está creciendo descontroladamente. Y al final produce una cosecha de lamento y dolor. Hermanos, pero podemos prevenir que esas semillas de pecado echen raíces. Si está haciendo esto, si usted está haciendo esto, usted todavía está vivo, confiéselo inmediatamente a Dios y a los demás si es necesario. Arrepiéntase. Y cuando le digo arrepiéntase, no es decir, yo estoy pecando, es yo estoy pecando y me aparto de ese pecado. Si la semilla no encuentra suelo fértil, su fruto amargo nunca madurará, hermanos, nunca madurará. Hermanos, vamos a entrar a un segundo capítulo, autoengañados. Dice, en el verso base, mire lo que dice. Y él se bendiga en su corazón diciendo, mira, él se bendice en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed.
Mira, hermano, los israelitas no hicieron caso. Vivían en la dureza de sus corazones y creían que estaban en paz con Dios. O sea, estaban practicando el pecado y ellos creían que eran el pueblo escogido de Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? Estaban autoengañados con una falsa paz, hermano. Eso es lo que pasa hoy. Sigue pasando todo el tiempo, hermanos. Porque Israel es sombra de nosotros, recuerden. Con cristianos que tienen una falsa paz, ellos se creen salvos, se creen hijos de Dios. Yo soy hijo del rey, y están en sus pecados y en sus delitos. Aunque son tibios, light, mundanos, están endurecidos, están jactando en el pecado, están jugando con el pecado, creyendo que su embriaguez, escúcheme bien, es decir, el deleite en el pecado, su embriaguez quitará su sed, es decir, que cree que eso es lo que le va a dar paz, ese pecado. ¿Sí me entienden, hermanos? Creen que eso va a calmar todos sus problemas, deleitarse en el pecado, se da licencias porque eso es lo que le da paz. Está estresado, angustiado o angustiada y no van a las escrituras, van a deleitarse con sus ojos, con cualquier cosa, hermano, o a deleitarse en un pecado, bueno, cualquier cosa. Pero el Señor dice que estas personas no entrarán en su reposo, pues no hay paz para el impío. Él se bendice en su corazón creyendo diciendo que tendremos paz, que tendrá paz. Pero hermanos, no hay paz para el impío. Por eso la Escritura también nos dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Hermanos, en la dureza de su corazón. Vamos a Jeremías 7 del 23 al 27, hermanos. Miren, Jeremías 7 del 23 al 27, en la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque no oyen las advertencias de Dios. O sea, y cuando digo las advertencias de Dios, es en este momento el Señor está haciendo la advertencia. Cuando otros hermanos le han hablado, cuando usted ha escuchado un sermón y sabe lo que es bueno y no lo hace, comete pecado. Siguen sus propios consejos en pos de sus deseos y de sus ídolos del corazón. Jeremías 7 del 23 al 27. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Miren, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. En la dureza de su corazón, malvado, depravado, está muerto en pecados y delitos, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Mire, hermanos, el cristiano no es que dice, como nos han dicho, yo antes era muy exagerado, yo antes era así como ustedes. No, mire, aquí nos dice que ellos fueron hacia atrás y no hacia adelante. Los que van hacia atrás, si usted hoy es menos santo que antes, hermano, usted va hacia atrás y no hacia adelante. El cristiano va creciendo. Ay, no, yo ya soy maduro, entonces me deleito en el mundo. ¿Sí? No, es que yo ya, mejor dicho, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Hermano, ¿cuántos profetas no han escuchado sus oídos las advertencias del Señor? ¿Cuántos? Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz, hermano, e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarán y no te responderán. ¿Será que eso va a pasar acá? Con algunas personas. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. ¿Sabe uno cómo sabe cuando pasa esas cosas, hermano? Cuando uno está predicando y las personas están distraídas. Eso está pasando. Eso pasa, hermanos, y es muy triste. Algo tan serio y estamos más preocupados por otras cosas. Es muy triste, hermanos, es muy triste. Hermanos, no oyen las advertencias del Señor, de la palabra, de los cristianos, de los hermanos, de los sermones. No las quieren escuchar. Siguen endurecidos en sus propios consejos, sabios en su propia opinión. Obedecen parcialmente la Biblia. Ellos obedecen algunas cosas, no es que no las obedezcan. Algunas cositas sí. Lo fácil, lo que no implique dejar esto, su corazón.
¿Sí me entiende? Lo que no atente contra sus ídolos. Algunas cosas no obedecen, pueden orar, pueden venir a la iglesia, pueden salir a evangelizar, lo pueden hacer. Pero cuando les toca tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo, ahí ya no lo quieren hacer. Ay, hermanos. Y buscan generalmente el consejo de quien alimente su pecado. Eso es lo que hacen. Buscan el consejo de quien le alimente su pecado. Entonces ya saben que eso está mal y van a ese consejo. Ya saben que hay cosas que están mal conforme a las escrituras y van y se deleitan en eso, leen de eso, estudian de eso, van y le preguntan sobre eso, escuchan cosas de esas cosas, hermano, cuando ya saben que está mal. Siguen en pos de sus deseos, conviven con su pecado dentro de la iglesia, lo conviven, no escuchan exhortaciones, aman el mundo, se endurecen, terminan desertando tarde o temprano. Tarde o temprano van a desertar. Son tibios, ellos, tibios. Si usted es tibio, la Biblia, ¿qué dice de los tibios? Que van a ser vomitados por el Señor. Eso dicen las escrituras, hermano. Eso yo no me lo estoy inventando. Son light, aman el mundo, no crecen en santidad. No crecen. Y como no crecen, se terminan devolviendo. Se cansan de correr. Creen que pueden seguir en la dureza de su corazón y estar en paz con Dios. Ellos no se humillan, no se han humillado, no se han arrepentido, hacen confesiones de labios para afuera, no oran, no claman. O sea, quieren simplemente unos devocionales rituales, pero no clamando al Señor, no clamando, no deleitándose en el Señor. No quieren dejar su pecado, su malvado corazón se endurece cada día más. Iglesia, amigo, no se endurezca más, no se envanezca, no se engañe ni se bendiga más en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Vamos a otro ejemplo. Es parecido, todos son parecidos. Jugando con el pecado, hermanos. Primera de Corintios 10, del 1 al 12, en otras ocasiones la hemos leído. El anterior era en la dureza de su corazón. Esta es más enfocado a jugar con el pecado. Es pretender tener paz con Dios cuando se está practicando el pecado. Primera de Corintios 10, del 1 al 12. Mira, hermanos, aquí lo que vamos a leer hace referencias a varios sucesos que pasaron en el Antiguo Testamento. A varios sucesos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos bajo la nube. Estaban en la iglesia. Estaban en la iglesia local. Se hacían llamar el pueblo de Dios. Y todos pasaron el mar, escúcheme bien. Ellos se apartaron de cosas del mundo, mire. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermano, confesaban de labios que eran del Señor, se alimentaban algo de la palabra, oraban, cantaban. ¿Sí me entienden, hermanos? Se purificaron de ciertas cosas, pero de los demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Mire, y aquí empieza a poner varios ejemplos que pasaron allá. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora vamos a explicar esas. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, lo hemos repetido muchas veces, es en ese contexto que se entiende esta última parte: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, si usted cree que jugando con el pecado está firme, está bendiciéndose en su corazón, diciendo que tendrá paz, hermano, mire que no caiga, porque
está endurecido y va a producir hiere ajenco, condenación en su vida. Eso es lo que está diciendo el Señor allí. Hermano, codiciar cosas malas. Dice ahí, los israelitas cansados del maná, recuerde, añoraron la comida de Egipto. Ahí está referenciando a Números 11 del 4 al 6. Recuerde, estaban cansados de comer maná y añoraban ¿qué? Lo que comían en el mundo, en Egipto. Hermanos, eran sus provisiones, sus beneficios. ¿Qué era lo que comían? La carne, el pescado de balde, dice. El pescado de balde. Pepino, melón, puerro, la cebolla, los ajos, hermano. Hermano, así pasa hoy. Cansados de la vida cristiana, que no nos pase por el desierto en el que estamos viviendo, porque estamos en un desierto, hermano. Estamos rumbo a esa Jerusalén celestial. En las pruebas, en el camino angosto, hermano, nos cansamos y empezamos a añorar los beneficios de Egipto, los beneficios del mundo, los deleites del mundo, la paz del mundo, la tranquilidad del mundo, hermanos. ¿Sí me entienden, hermanos? Igual, dice que también ellos fueron idólatras. Dice que el pueblo se sentó a comer, a beber y a jugar. Hermanos, Moisés, recuerde que tardó en bajar del monte Sinaí. ¿Y qué hicieron ellos? Se hicieron un becerro de oro, hermano. Está referenciando Éxodo 32:6. Hermanos, que no nos pase. El pan y el circo, el vientre, o sea, el Dios de nuestros ojos vientre, la diversión, el mundo, como Sodoma. ¿Cuáles eran los pecados de Sodoma? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, hermanos. Eso eran ellos. Esas personas las dejaron solas un momento y se fueron a construir su becerro de oro. Empezaron a construir su becerro de oro. Hermano, que no pase acá, porque aquí hay personas que los dejan solos y se vuelven al mundo. A deleitarse en el pecado, en sus dioses. Y sí, usted puede decir, pero yo nunca me he ido al mundo, yo sigo en la iglesia. Hermano, si está endurecido, se siguen las cosas, eso, usted ya está con su corazón allá, aunque esté presente acá. ¿Sí me entiende? Me acordaba de lo que hacen allá, ahorita en las iglesias, puros campamentos de jóvenes, porque llevan a los jóvenes a comer, a beber y a jugar. A esos que llaman paseos cristianos. Lo que está haciendo Francisco, el encuentro mundial de la juventud ahorita en Panamá. Eso, ahí diciéndole sueña, conquista, todas esas tonterías que dice el anticristo. Pero los cristianos haciendo lo mismo. Los MacArthur haciendo lo mismo que hacían en la iglesia moderna. Y desde hace rato, ¿no? Lo que pasa es que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Hermanos, pero también quisieron fornicar. Dice, ni forniquéis, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hermanos, ¿cómo? Aquí hace referencia a Números 25, del 1 al 9. Cuando los israelitas fornicaron con las moabitas, con las hijas de Moab. Hermanos, ¿y qué pasó? Los indujeron a adorar otros dioses, hermanos. Murieron 23,000, hermanos, el yugo desigual. Yo espero que eso no siga pasando. O bueno, yo sé que aquí ya no pasa. Pero hermano, no, yo me voy y me consigo un novio del mundo y yo lo voy a yo lo voy a convertir. No, hermano, no, así no va a pasar. Él lo va a influenciar o ella lo va a influenciar. Eso siempre va a pasar. Ay, pero es que Daniel estuvo en Babilonia. Y entonces, ¿sí? ¿Y quién era Daniel? ¿Y qué hizo Daniel? ¿Cómo era preparado Daniel? Sí, porque él previamente era un hombre preparado. Él no llegó allá como una persona ahí divagando entre dos caminos. El yugo desigual, no solo en la pareja, con un negocio, hermano. Hermano, ¿usted cómo va a tener un negocio con un impío? Dígame, explíqueme. ¿Cómo va a tener un negocio con un impío? Un negocio, una sociedad me refiero. Yo sé que todos trabajan para impíos, eso es diferente. Como en la Biblia habían esclavos de amos paganos. Yo estoy hablando de una sociedad. ¿Cómo puede? A ver, ponga usted a pensar. Yo estoy orando porque el Señor me guíe en ese negocio. Le estoy pidiendo, se supone que al Dios verdadero. ¿Y él a quién le va a estar pidiendo? A sus ídolos. A María, a los santos, a los ángeles. Y si es ateo, bueno, cualquier cosa. No, pero es que es una persona muy correcta. Es una persona muy honesta, es una persona muy organizada. No importa.
No se asocie preferiblemente con nadie. Ay, es que es mejor que muchos cristianos. Sí, desafortunadamente. Desafortunadamente. Ay, hermanos, el yugo desigual. Y lo mismo con la religión, ni se diga, ¿no? No os unáis en yugo desigual. También que tiene en comunión la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. Bueno, nos hace claudicar, hermano, a sus dioses. Nos hace apartarnos al mundo, a la idolatría, al ecumenismo. Las consecuencias son terribles, muerte espiritual. Hermanos, tentaron al Señor. Los israelitas se quejaron contra Moisés por sacarlos de Egipto. Mire, eso está referenciado también, referencia a Números 21 del 5 al 6. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban desanimados, estaban cansados, tenían hambre, tenían sed, hermano. El Señor, ¿qué les mandó en ese momento? Serpientes venenosas, y muchos murieron. Hermanos, tiene consecuencias el pecado, tiene consecuencias. Cuando nos quejamos de lo duro de la vida cristiana, entonces, no, es que esto es muy duro, muy duro, muy duro. Añorando el pasado en el mundo, el Señor, tarde que temprano, manda disciplina, si es que ya no las está mandando, y lecciones mortales, las cuales solo se quitan si miramos a Cristo en arrepentimiento, como hicieron ellos. Hermano, murmurar, también aquí nos referencia que murmurar, nos referencia a Números 16 del 41 al 49. Los israelitas murmuraron contra Moisés, ¿recuerdan? Murmuraron. Primero fue la rebelión de Coré, recuerden, porque ellos se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón. ¿Y estos quiénes son para que digan, se enseñoreen sobre nosotros? Es que ellos además querían esos puestos, pero posteriormente al final de ese capítulo, ellos siguen murmurando porque hubo muertes de la rebelión de Coré. Entonces siguen murmurando, no entienden, no aprendieron, hermanos. Y se encendió la ira de Dios y murieron, escúcheme bien, 14.700 aparte de los de Coré. Aparte de los de Coré. Hermanos, revelarnos a la autoridad y disciplina del Señor es orgullo, arrogancia e ignorancia de la naturaleza de la iglesia, porque en la iglesia se debe aplicar esto, la autoridad y la disciplina de la iglesia, hermanos. Rebelarnos contra eso es orgullo, arrogancia, pero sobre todo también ignorancia de lo que es la iglesia. Ignorancia, no, es que Dios ya me hizo libre. No, hermanos, claro que nos hizo libre, pero no para pecar. Nos hizo libre para obedecerlo. Amén. Nos hizo libre para eso. Hermanos, ¿por qué no entendemos la naturaleza de la iglesia? Porque no entendemos que la iglesia dice, si no lo oyere después de unos pasos, trátalo como gentil y publicano. Dice que lo que ates en esta tierra será atado en el cielo, lo que desatas en esta tierra será desatado en el cielo. ¿En qué contexto lo está diciendo? En el contexto de la disciplina bíblica, hermanos. Que cuando dos o tres están reunidos y se ponen de acuerdo, ahí está el Señor entre nosotros. En ese contexto lo está diciendo. No entendemos la naturaleza de la iglesia. Ay, hermanos, muchos que no digan, estoy en paz con Dios, escúcheme bien, pero no oran. Estoy en paz con Dios, pero no estoy orando. Oro a medias, oro un día sí, otro día Dios. No está meditando. Estoy en paz con Dios, pero no está meditando en las Escrituras. Estoy meditando. ¿Saben qué es meditar? Meditar no es leer y ya. Meditar es meditar, leer. En el día uno normalmente está pensando eso, está meditando. No es hice, ya, chulié. ¿Sí me entiendes? Meditar en las Escrituras. ¿Creen? Están en paz con Dios, dicen estoy en paz con Dios, pero no tienen verdaderamente una vida entregada a Cristo. No, yo estoy en paz, yo salgo por gracia, por la fe. ¿Cuál fe, hermano? Una fe muerta, no la fe verdadera. Estoy en paz con Dios, pero amo el mundo. Estoy en paz con Dios, pero ellos son tibios y light. Estoy en paz con Dios y no le importa en lo más mínimo las almas que se pierden. Estoy en paz con Dios y nunca predican y creen que están en paz con Dios. Así hay muchos, desafortunadamente, en esta iglesia. Estoy en paz con Dios, pero siguen en sus pecados. Estoy en paz con Dios y no hacen caso de las advertencias por medio de la palabra, de los sermones de otros hermanos. Estoy en paz con Dios y sigo así. Hermanos, la iglesia, no juegue con el pecado. Quedará postrado en el desierto, muerto y sin alcanzar la tierra prometida. No siga jugando con el pecado, no se envanezca, no se engañe, ni se bendiga más en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed.
andan en jactancia. Miren lo que dice el Salmo 36 del 1 al 4. Ignorando las consecuencias, creen que su embriaguez, es decir, el deleite en el pecado, les quitará y les dará paz. Pero no hay paz realmente, no hay reposo para estas personas. Dice la iniquidad del impío, dice el Salmo 36, 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire lo que dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos. Es lo mismo que está diciendo acá. Se bendice en su corazón, se lisonjea. Yo soy hijo del rey, yo soy hijo de Dios, yo puedo pecar y como soy salvo por gracia, de que su iniquidad no se hará hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Hermanos, creen que esto es un juego. Muchos creen que esto es un juego. Desafortunadamente. Muchos creen que están jugando a la iglesia. Muchos creen que eso es una religión muerta. Venir a hacer ciertas cosas, pero no se han entregado al Señor. Creen que es un juego. Ellos también exaltan su autojusticia, se engañan, pecan en privado. Sí, tal vez acá muchas cosas no van a hacer. Tienen una doble vida. Tal vez practiquen algunos pornografía, tienen sus deleites mundanos en privado, no los hacen delante de la iglesia. Deleites banales en la intimidad, cosas banales y sin sentido, y tienen un carácter impío. Hipócritas, mentirosos son, porque pecan deliberadamente. Ellos no aborrecen el pecado, ellos no lo aman. Que no nos pase, hermanos, que no nos pase. Y si nos está pasando, que no nos estemos bendiciendo en nuestro corazón, sino que estemos yendo al Señor arrepentidos verdaderamente. Amén. No siga jactándose, no se envanezca, no se engañe ni se bendiga más en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Iglesia, ¿pretendemos estar en paz con Dios aunque andemos en la dureza de nuestros corazones? ¿Pretendemos eso? No, hermanos, no se puede. No se puede. Aunque estemos jugando con el pecado, ¿pretendemos estar en paz con Dios? ¿Pretendemos estar en paz con Dios aunque estemos haciendo oídos sordos a sus advertencias? Aunque sigamos nuestros propios consejos, sabia opinión y deseos, ¿pretendemos estar en paz con Dios así? ¿Pretendemos estar en paz con Dios aunque estemos viviendo en jactancia, ignorando las consecuencias de la ley de Dios, hermanos, de desobedecerla? ¿Pretendemos estar en paz con Dios aunque seamos tibios, light y mundanos? No. No juegue con el pecado. Su embriaguez no quita la sed, no la calma. Al contrario, no tendrá reposo. Quedará postrado en el desierto, muerto y sin ver la tierra prometida. No se envanezca ni se bendiga más en su corazón diciendo estas cosas. Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. No sigamos así, hermanos. No sigamos así. Debemos arrepentirnos. Hermanos, ¿y cuáles son las consecuencias? Maldición, hermano. Malditos. Dice las palabras de esta maldición. Las palabras de esta maldición. Vamos a ver algunos ejemplos de la maldición de desobedecer al Señor, hermanos. Mira, hermanos, váyase al contexto siguiente del verso base. Es decir, Deuteronomio 29 del 20 al 21. O sea, posterior. Dice, estamos en el tercer capítulo, malditos. Mira lo que dice el Deuteronomio 20 del 29 al 21. No querrá, o sea, después del verso base, dice, no querrá Jehová perdonar. O sea, si se bendice en su corazón, andando en la dureza de su, bendice, diciendo tendrá paz, aunque ande en la dureza de su corazón. Dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Toda maldición. Y Jehová borrará su nombre debajo del cielo, y lo apartará a Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley, hermanos. Hermanos, Israel desobedeció al Señor. Eso fue lo que pasó. No oyó sus advertencias.
¿Y qué pasó, hermano? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fueron malditos. Dios los maldijo. No permitió que esa generación entrara en la tierra prometida. Recuerden, hermanos, recuerden. En el reposo de Dios no permitió que estuvieran, ni que entraran al reposo de Dios. Quedaron postrados en el desierto y muertos, hermanos. Estoy primero hablando de lo que le pasó a ellos, a los israelitas, por desobedecer la voz de Dios. Mira, hermanos, y le siguió pasando lo mismo a los judíos. Maldiciones por desobedecer al Señor. Pidieron rey, recuerden, pidieron rey, pero fueron esclavizados, sometidos por naciones paganas, porque desobedecieron. Dicen, le dijo a Samuel: mira, no te desechan a ti, me desechan es a mí. Vino después el Mesías, y así siguió pasando, ¿no? Ellos se iban, los esclavizaban, eso seguía pasando todo el tiempo. Después vino el Mesías prometido, el anunciado por el Señor, pero no reconocieron el tiempo de su visitación. Mataron al autor de la vida, lo entregaron en manos impías. Por tanto, el Señor los desechó como nación de Dios, hermano. Eso nos lo dicen las Escrituras. Maldición tras maldición al pueblo judío. Hasta hoy, escúcheme bien, porque eso no solo le siguió pasando allá. Hasta hoy el pueblo judío como nación han vivido errantes, esclavizados, en guerras, sometidos por naciones gentiles. La gran mayoría han muerto bajo la maldición de la ira de Dios, sin paz y sin reposo. Eso le ha pasado al pueblo judío. Ellos no son el pueblo de Dios. No son el pueblo de Dios, que ponen una bandera ya de 6 puntas además. Y entonces es el pueblo de Dios. Y muchos cristianos poniendo su bandera ya. No, hermano. Si no son de Cristo, están bajo la maldición de la ira de Dios. Y eso es lo que le ha pasado al pueblo judío durante todo este tiempo. Hermanos, y solo ellos y cualquiera de nosotros, cuando reconozcan, pero específicamente en ellos, y lloren al que traspasaron y se arrepientan, serán librados de todas las maldiciones escritas en este libro. Solo en ese momento, de todas sus plagas, y así podrán entrar en el reposo de Dios. Si ya se murieron, no hay nada más que hacer. Estoy hablando de los que estén vivos y se puedan arrepentir. Los que ya murieron en maldición, pues no hay nada que hacer. Muchos se habrán salvado, pocos obviamente de ellos, pero de resto, únicamente si están vivos se pueden salvar individualmente, hermanos, individualmente. Mire, hermanos, la maldición del libro. Está hablando de la maldición de los judíos, la maldición del libro, la maldición de la Biblia, hermanos. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 18 al 19, hermanos. Apocalipsis dice: yo testifico a todo aquel que oye, recuerden que vimos, y oyendo las palabras de esta maldición, oye las palabras de la profecía de este libro, de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro, hermano. Hermano, hace referencia a Deuteronomio 4:2 y a Deuteronomio 12:32, hermano. Entonces, esto no es solamente el Apocalipsis, esto es toda la Biblia, aplica para todo. Lo que pasa es que también lo dice allá. Si me hago entender, igual el Apocalipsis, ¿qué es lo que nos dice? Es una manifestación del juicio de Dios, hermano, porque es la consumación de todo la palabra de Dios y de todo lo que va a pasar y de todos los juicios que van a venir contra aquellos que no se arrepientan, y las bendiciones, por supuesto, que van a haber para aquellos que de verdad se han entregado a Cristo. Hermanos, y cuando usted lee Deuteronomio, ¿en qué contexto siempre está escrito esto? Que si alguno quita, si alguno añade. En un contexto de obedecer al Señor, de obedecer. Entonces, cuando usted quita, ¿para qué lo hacen? Para desobedecer. Y cuando usted le añade, ¿para qué hace? Para desobedecer. Tanto a la verdad o a la vida cristiana o a la santidad. Hermanos, dice que añadir. ¿Qué es añadir? En este contexto, agregar a la palabra del Señor, sencillo, agregarle a la palabra del Señor doctrinas o cosas que Él nunca ha dicho, mandó o exigió. Ni siquiera que hay un principio, obviamente, porque hay principios, hay cosas que la Biblia específicamente no dice, pero hay principios claros
que nos permiten entender ciertas cosas. Hermanos, lo que hacía el fariseo, enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ellos qué hacían? Agregaban reglas externas, y que esas reglas sumaban a la salvación o a ser más santos. Sacramentos hace la Iglesia Católica. Obras. Los sacramentos que dice Roma, que usted no es salvo por la gracia y por la fe. O sea, y ya entendemos que es fe, ¿no? Fe no es ahí una fe muerta, no, fe, entregarse. Pero Roma que dice, no, usted se tiene que bautizar, usted tiene que hacer la primera comunión, la confirmación, la unción de los enfermos, bueno, tantos los sacramentos que ellos tienen. Las tradiciones, obras cuando se le agrega la salvación, obras de justicia. Muchos, tristemente, iglesias cristianas con sus confesiones, agregando. Nuevas revelaciones en agregar. El Señor me dijo, los sueños, y agregando cosas que van contrario a las Escrituras. Otros libros, los mormones, el Atalaya, los adventistas con el conflicto de los siglos, los libros apócrifos de los católicos, las tradiciones, las confesiones también. La eisegesis, ¿qué es eso? Es agregar y poner cosas adicionales a la Escritura. O sea, sacar de contexto para hacer decir algo que la Biblia no dice. Miren, hermanos, yo creo que pasa mucho con el cesacionismo, con el yo puedo hacer. Yo puedo hacer. Es que ¿quién dijo? Muéstreme dónde está prohibido que drogarse es malo en la Biblia, o fumar. No, la Biblia no le dice eso, hermanos. Pero hay muchos principios que nos muestran que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, no hacer las cosas del mundo y todas esas cosas. La Biblia dice fechas del fin y eventos. Empiezas a agregar, el Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora. Y estos tercos empiezan a hacer cálculos y decir, Cristo va a venir en tal fecha. Mentirosos, falsos maestros, falsos profetas. Pero también quitan, esto es añadir, quitar, es omitir a la palabra de Dios doctrinas o cosas que Él sí ha dicho o ha prohibido expresamente. Verdades, por ejemplo, que Cristo no es Dios ni el Mesías. Cristo nunca dijo, la Biblia no dice, claro que lo dice, hermano, claro que lo dice, y lo dice de muchas maneras. El infierno no es literal. El infierno, eso es, el infierno es acá, el infierno no sé qué, aniquilacionistas ahorita. Es decir, que se muere y todo, se acabó. Es decir, simplemente ahí lo queman a usted y ya. Hermano, ¿cuánto nos habla la Biblia de que el infierno es esa angustia eterna, hermano? Se cansa de decirlo. El Señor Jesucristo habló tanto de eso. Ay, hermanos, partes de la Biblia muchos quitan. Entonces ahorita muchos creen que el Nuevo Testamento no es inspirado, solo el Antiguo, pero el Nuevo no. Y viceversa puede pasar, que el Apocalipsis ya pasó. Entonces si ya pasó, pues yo ¿para qué leo eso? Eso ya pasó, eso ya no me aplica a mí. Todo me aplica, todo me aplica. Que las cartas eran escritas para unos personajes particulares, ¿no? Que era para los corintios, el tema de los dones, bueno, muchas cosas. Muchos, MacArthur, por ejemplo, quita Marcos 16, la segunda parte. Yo no sé si ustedes sabían. Dicen que eso no está en la Biblia, hágame el favor. Que no estaba en los originales. Esa es otra de las herejías de este señor. Santidad, la Biblia no prohíbe, donde dice que no se puede. No estamos bajo la ley, es por gracia, no hay que obedecer. Eso no es para esta época. Están quitando, hermano, recomendaciones, mandamientos que el Señor nos da a su pueblo. Hermanos, cuando añadimos o quitamos a su palabra, vienen las maldiciones y pagas descritas en este libro: juicio, infierno, condenación y las copas de la ira de Dios por los siglos de los siglos, hermano. Hermanos, pero también está la maldición de la ley, o sea, del libro de la ley. Tiene que ver con todo, hermano. Mira lo que dice Gálatas 3 del 10 al 12. Condenación eterna a quien no la cumpla al 100% y quiere ir al cielo por sus obras. Hermanos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hasta el verso 2, hermanos.
Hermanos, confiar en las buenas obras para salvarse, eso es lo que hacen las religiones, hermano, con sus sacramentos, sus ritos, sus sacrificios, sus obras muertas. El mundo cree que ser un moralista los va a salvar, como les dice el Papa. Si tú eres ateo, le dijo a un niño chiquito que le dijo, ¿dónde está mi papá? Él murió ateo y no fue capaz de decirle la verdad ante el mundo. Si no le iba a decir la verdad, mejor no le diga nada. Si no quería de pronto herir su sensibilidad ni nada de esas cosas, pero no le diga a todo el mundo mentiras, diciendo que el papá, si era sincero en su corazón, estaba en el cielo, aunque era ateo. Entonces creen que por ser buenas personas, los filántropos, por ayudar a la humanidad, por ayudar supuestamente al prójimo, el humanismo, también el cristianismo nominal, con sus bautismos, creen que el bautismo salva, la oración de fe salva, pertenecer, tener una membresía en una iglesia salva, aplicar o afirmar ciertas doctrinas o confesiones salvan. Ay, hermanos, están bajo maldición, porque maldito el que no cumpla toda la ley de Dios. ¿Quién puede hacerlo? Por eso, hermanos, necesitamos de Cristo. Por eso, el cual nos redime de la maldición de la ley, de sus consecuencias, del infierno, el tormento eterno, la ira de Dios y de las plagas descritas en este libro. Hermanos, voy a leerles varias maldiciones del reino de las tinieblas. Hermanos, y cuando me refiero al reino de las tinieblas, me refiero a todo aquel que no es de Cristo, a todo aquel enemigo de Cristo. Y cuando digo enemigo de Cristo no me refiero, hay gente que dice yo no tengo nada contra la Biblia, yo no tengo nada contra el Señor. No, pero las escrituras dicen que el que no es con Cristo está contra Cristo. Entonces todo no cristiano verdadero está acá. Y vamos a leer varios. Maldito el mundo, porque recibirán desastres naturales, plagas. Mire lo que dicen el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa de la ira de Dios. Son iguales, dicen lo mismo las tres cosas. Hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Maldito el mundo, porque van a venir los juicios y las plagas de Dios contra el mundo. Maldita la gran ramera, escúcheme bien, la falsa iglesia, Roma y todas sus hijas. Apocalipsis 18 del 6 al 8. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo soy sentada como reina, la madre iglesia, y no soy viuda, yo soy esposa de Cristo, y no veré llanto, por la cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Hermanos, maldita la bestia y el falso profeta, Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Por qué? Porque engañaron, la bestia y el falso profeta engañaron con sus mentiras y con sus herejías. La gran ramera en su jactancia y en su engaño, el mundo por su incredulidad, hermanos. Pero hermano, maldito el diablo también. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, maldito el falso maestro, segunda de Pedro 2:17, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pero no solo maldito el falso maestro, sino maldito el que lo sigue, porque le dice al falso maestro: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra, y por hacer un solo prosélito, y una vez lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, maldito el que lo sigue. Maldita la iglesia nominal, hermano. Es decir, esto nos aplica a nosotros si de verdad no nos hemos arrepentido.
desechados, tribulación, muerte, condenación, si no se arrepienten de sus herejías y de su tibieza. Como le dijo a la iglesia de Éfeso, si no volvía a su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, hermano. Quitar el candelero es desecharlo, apartarlo definitivamente y para siempre. Que el Señor nunca quite el candelero de esta iglesia, hermano. Amén. A la iglesia en Teatira, si seguía tolerando las enseñanzas de Jezabel: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Como a la iglesia en Sardis: maldita, si no salía de su muerte e hipocresía espiritual. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, si no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Cuando estén diciendo paz y seguridad, son estas personas que creen que están en paz en la dureza de sus corazones. Dice: vendré como ladrón y te llevaré. Pero te llevaré ¿a dónde? Al infierno. Hermanos, maldita la iglesia, como la iglesia de la Odisea, si no dejaban su tibieza espiritual. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Maldito el impío, como dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Malditos cuando todo esto se cumpla. Apocalipsis 14:19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. Hermanos, maldito el que no ame a Cristo verdaderamente. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Ay, hermanos, malditos todos los que rechazaron la verdad, a Cristo, su pueblo, sus mandatos, sus advertencias. Dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, malditos con maldición, hermanos. Los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Malditos para siempre. Dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, todas estas maldiciones van a venir contra toda persona que no esté en Cristo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros tenemos una esperanza, si es que estamos todavía en esa esperanza, hermanos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, hermanos. Hermanos, todas estas plagas que yo les acabo de leer, todas estas maldiciones, vendrán sobre su vida si usted no se arrepiente. ¿Se da cuenta? Pero Cristo nos libera de esa maldición de la ley. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque Él recibió todo eso, hermanos. Todo eso lo recibió Él. Lo recibió por verdadero amor por nosotros, hermanos. Y Él nos libró de toda la maldición y todas las plagas y de toda la ira y de todas las consecuencias de la maldición de la ley, hermano. De todo eso, hermano. Porque usted y yo teníamos muchos, absolutamente muchos pecados incontables que nos hacían merecedores de todo esto, hermanos, de absolutamente todo eso. Hermanos, así que librémonos de la maldición. Vayamos a Cristo, arrepintámonos. ¿Acaso hagamos caso a las advertencias? No nos envanezcamos, hermanos. Ir a Cristo es obedecerlo. El que no ame a Cristo sea anatema. Si usted no la obedece, usted no ama al Señor. Dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Hermanos, librémonos de esa maldición. Habrá recompensas, no maldiciones. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, hermano. Son fieles las palabras escritas en este libro, hermano. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas esas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, hermanos. Hermanos, créale a este libro, hermanos, por favor, creámosle a este libro, a sus advertencias. No se envanezca más, no nos envanezcamos, liberémonos de todas sus maldiciones. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. Eso está en Apocalipsis 22. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, hermanos. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ya somos apartados, sígase santificando, hermano. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Hermano, Cristo nos libra de todo eso, hermano. Y no solamente nos libra, sino que nos da, hermanos, además. No solamente nos libera de todas esas plagas, hermano. Nos otorga el cielo, nos da cosas que ojo no ha visto, oído ha escuchado. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, hermano. Para los que le aman. Porque el que no ame a Cristo, sea anatema, sea maldito. Ay, hermano. Para concluir, reflexionemos sobre el sermón, hermanos. ¿Estamos envanecidos? Iglesia. Si ha escuchado las advertencias del Señor por medio de la palabra, por medio de sermones, por medio de los hermanos, por medio de la iglesia, y usted no hace caso, si usted persiste en hacer lo que sabe que está mal, no lo dude, se plantará una semilla de maldad que comenzará a crecer descontroladamente, produciendo al final una cosecha de lamento y dolor. No se envanezca, arrepiéntase, apártese de eso. Si la semilla no encuentra suelo fértil, su fruto amargo nunca madurará. Sea sabio, seamos sabios. Vamos al Señor. Iglesia, no pretenda estar en paz con Dios, andando en la dureza de su corazón, jugando con el pecado, haciendo oídos sordos a las advertencias del Señor, siguiendo sus propios consejos, su propia sabia opinión y deseos, jactándose en el pecado e ignorando las consecuencias del pecado. No pretenda estar con Dios, en paz con Dios, siendo un tibio, un light y un mundano. No se engañe, usted no ha sido salvado si usted es de esos. No juegue con el pecado, su embriaguez no calma la sed, al contrario, no tendrá reposo, quedará postrado en el desierto, muerto y sin ver la tierra prometida como los israelitas, pero con una consecuencia aún mayor, hermanos, aún mayor. No se envanezca ni se bendiga más en su corazón diciendo, hermanos, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, jugando con el pecado. No haga más eso. ¿Sabe por qué? Porque será maldito, está en maldición en este momento, está bajo la ira de Dios y será maldito con maldición para siempre. Iglesia, amigo, será maldito si rechaza la verdad, a Cristo, su pueblo, sus mandatos, sus advertencias. Será maldito como los israelitas que no oyeron las advertencias del Señor. Será desechado, condenado, maldito para siempre. Será maldito con toda la maldición de la ley por no cumplirla al 100% y pretender ir al cielo confiando en sus buenas obras. Tendrá condenación eterna. Será maldito como todos los del reino de las tinieblas por rechazar a Cristo, la verdad. Padecerá plaga, la ira de Dios, el lago de fuego y azufre. Será maldito si no hace como usted hace como las iglesias nominales de Apocalipsis. Será maldito si no se arrepiente de sus herejías y tibieza. Será desechado, tribulación, muerte y condenación eterna. Malditos todos aquellos que se envanecieron en sus pecados,
Maldito usted si hace lo mismo. Maldito por los siglos de los siglos con todas las maldiciones descritas en este libro. Que no le pase y suceda que al oír las palabras de esta maldición se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Libérese de todas estas maldiciones. Haga caso a sus advertencias, no se envanezca más. Créale a este libro bendito, hermanos. Arrepiéntase, confía en Cristo. Habrá recompensas y no maldiciones. Hermanos, ese es el llamado. Iglesia, de verdad, no juguemos más a la iglesia. Algunas personas juegan a la iglesia y están envanecidos en sus pecados. Hermano, el llamado del Señor es un llamado de amor a que se arrepientan y que de verdad se entreguen a Cristo. No crean, porque mire, hermanos, muchos escuchan los mensajes y siguen en sus cosas. Es muy triste, hermanos, es muy triste. De verdad, hay bendiciones para todo aquel que se entrega a Cristo. Hay bendiciones para todo aquel que ame a Cristo. Si usted no ama a Cristo, sea sincero. Es muy sencillo, hermanos. Vaya al Señor y sea sincero. Yo no te amo, Señor. He llevado una vida hipócrita durante todo este tiempo. No soy cristiano. Vaya sincero. Lo que el Señor más aborrece es la hipocresía. Eso es lo que Él más aborrece. Pero si usted y yo somos sinceros delante de Dios y le decimos: Señor, yo no te amo, quiero amarte, no soy tuyo, yo no sé, lo que sea, no me he arrepentido, dame arrepentimiento. El Señor dice que si usted va con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desecha. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Señor, mete la espada, espero que la hayas metido, Señor, por favor, y que nos ayude, Señor, a servirte verdaderamente y a no bendecirnos en nuestro corazón después de oír las palabras de la maldición de este libro, diciendo que tendremos paz aunque andemos en la dureza de nuestro corazón, y que con la embriaguez, pensando que con la embriaguez quitaremos la sed, Señor. Te lo pido, Señor, guíanos, ayúdanos, instrúyenos, capacítanos y ayúdanos a no envanecernos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.